La que es conocida coloquialmente hoy como la saga de Black tiene un lugar muy particular en mi mente cada vez que la pienso. Esto se debe a que la versión animada, a pesar de su gran cantidad de problemas en la forma en que ejecutó su historia, tuvo sus victorias, las cuales fueron significativamente buenas, pero todavía más interesante es que se sintió que Dragon Ball intentó salir, aunque sea un poco, de su zona de confort y experimentó con una historia estructurada alrededor de un misterio, además de algunas ideas bastante ambiciosas comparadas con sagas anteriores de la obra de Toriyama. Pero ahora, ¿cómo encaró estas ideas la contraparte impresa de Dragon Ball Super? ¿Fue rotundamente mejor, como dijeron varias personas en los comentarios de mi análisis de la saga? ¿Fue una pérdida de tiempo, como la readaptación del manga de la Batalla de los Dioses y el torneo del universo 6 contra el 7? La respuesta no es tan simple. Hola y bienvenido a PBZ, y te invito a que exploremos juntos esto por partes. Dragon Ball Super, en la versión animada de la saga, no tuvo la mejor de las caracterizaciones para los personajes. Goku era un idiota sin remedio, Vegeta, quien generalmente en el Dragon Ball moderno suele ser el personaje mejor escrito, acá se redujo a un pequeño hombre enojado, e incluso Gowas quedó como un ciego que no podía ver lo que estaba pensando su aprendiz al punto de ser ridículo. El manga realmente mejoró bastante esto. Gowas detecta enseguida las frustraciones de Zamasu, por lo que tiene fuertes e intensos debates morales con él y trata de hacerle entender su punto de vista y la lógica detrás del sistema de los dioses del mundo de Dragon Ball. Es más, en esta versión de la historia, cuando trata de mostrar el potencial de los mortales, viajando al futuro de una civilización pre-neolítica, a diferencia del anime que seguían siendo unos salvajes y que por alguna razón Gowas marcó esa violencia como un logro, algo bastante idiota porque terminó por darle la razón a Zamasu. En el manga, en cambio, hubo una instancia donde el punto supremo Kaioshin se podía ver claramente. Podríamos decir que se hacía válido su argumento contra Zamasu, pero simplemente el aprendiz no pudo apreciar este fenómeno social ya que fueron atacados por un local. También hay que darle una estrella extra al esfuerzo de Toyotaro, quien se tomó el trabajo de que las ilustraciones comunicaran el lado salvaje y desagradable de estas criaturas de una forma mucho más efectiva que en el anime, haciéndote conectar mejor con el punto de vista de Zamasu. Son más animalísticos y violentos, pero al mismo tiempo se aprecia que tienen un potencial para que sean mucho más desde un punto de vista social. Este viaje es excelente comparado con el de la serie animada, porque logra encapsular mejor que en ambas posturas hay algo de verdad. Zamasu tiene razón en parte porque estos mortales, hasta que lleguen a un estado social de paz, van a matar a muchos de los suyos y castigar horriblemente la naturaleza en el proceso. Pero a su vez el punto de Gowas sigue siendo válido, ya que él tiene razón en el sentido de que hay un potencial claramente establecido para que sean una mejor civilización. Hablando del debate que en final de cuentas es el catalizador de Zamasu para que termine siendo Black, si bien la idea sigue siendo la misma, la presentación e intercambio de posturas es mucho mejor. Intencional o de forma accidental, la historia nunca le da la razón moral a ninguno de los dos. Zamasu en parte sigue teniendo razón hasta el final, y por ahí hace falta que los dioses intervengan más en el desarrollo de los mortales para evitar que se manden cagadas, pero simplemente los medios que utilizó para intentar dicho objetivo fueron ridículamente extremos. Ahora, respecto a los personajes de siempre, también hubo una mejor forma de utilizarlos a todos. Trunks, en lugar de llorar, trata de ser útil en la historia, pero no en la forma Garistú como lo hizo en la versión animada, donde se sacó del trasero una transformación, una Genki Dama espada y un Mafuba de un tutorial de YouTube. El Trunks en el manga aporta de otra manera, de la misma forma que por ejemplo participó Yajirobe en la pelea contra Vegeta, haciendo cosas útiles y posibles para el personaje. En el caso de Trunks, esto sería una distracción que apenas puede sobrevivir o cortar al medio a Zamasu en un momento de debilidad. El único elemento que a mí personalmente no me gustó mucho fue que le dieran el poder de curar. Está bien establecido en el manga con un simple setup unos capítulos antes, pero se sigue sintiendo un poco forzado la lógica. O sea, ya por entrenar técnicas de combate bajo la tutela de un Kaioshin se puede usar la curación sin entrenamiento específico o práctica. No sé, se siente que no hacía falta, pero bueno, no quita que realmente Trunks mejoró muchísimo como personaje. Otro elemento positivo es que sacan ese impresentable semi-romance con Loli Mai. Ella sí se enamora del viajero en el tiempo, pero Trunks del futuro, fuera de decirle hey te conozco, no le presta mucha atención, que digamos.
Con la contraparte adulta de la chica no hay tanta suerte que digamos, sigue siendo algo forzado este interés amoroso, pero por lo menos no le dan tanta entidad y tiempo en la historia. A lo que sí le dan un tiempo apropiado es mostrarle a los lectores cómo es que alcanzó Trunks el Super Saiyajin 2, y así por extensión logró estar no tan alejado del resto en términos de poder en la forma de cómo fue la saga de Buu para él. Una historia corta, interesante de ver porque de vuelta el setup es diferente, que estuvo bien armada, donde claramente Majin Buu no nace ya que no hay un Vegeta y un Goku luchando como unos idiotas o un Gohan con tanto poder para ser robado y así llenar la energía total del huevo. Era bastante lógico que los eventos se desarrollaran de esta manera y me gustó que Toyotaro se tomó el tiempo para mostrarlo. Y hablando de eso, algo que no esperaba para nada, teniendo en cuenta la trayectoria del manga hasta este momento, es que el autor se tomó su tiempo para permitir a Trunks tener un pequeño momento de relajación y construir una legítima buena conexión con su yo del presente, además de jugar Super Dragon Ball Kart 64, un chiste sumamente cute que por cierto los fans volvieron realidad. Let's do this. Sí, yo también lo quiero jugar. Finalmente, Goku no es un idiota a excepción de por una sola situación relacionada con cierto botón. Y esto es un ejemplo clave para entender cómo la forma en que presentamos algo en la ficción es más importante que lo que presentamos en sí mismo. Por ejemplo, Goku, en lugar de olvidar el talismán, resultó en el manga que por el apuro con Roshi, este último le da un cupón que se ve similar. Así hay varios detalles que suman a que no se le quiera pegar 3 tiros en la cabeza al Kakaroto por ser idiota. Por ejemplo, está el tema que fue su idea usar el Mafuba y hasta incluso su entrenamiento con Roshi está muy bien. No solo por los ecos de nostalgia, sino que finalmente se puede ver a un Goku un tanto frustrado porque no puede masterear una técnica. Eso no pasaba desde la saga de los Saiyajin hace 32 años. Finalmente, Vegeta también tiene varios momentos que demuestran su crecimiento e interés por su familia, pero además este personaje en mi opinión ayudó con otro de los problemas generales de la historia. La fusión es una técnica muy icónica de Dragon Ball y que realmente fuera de una pelea fanservice no hizo nada en el combate animado contra Black. Lo peor de todo es que ahora resulta que los Potara, si no son usados por un Kaioshin supremo, solo duran 30 minutos fusionando. Honestamente es bastante malo ese limitador porque lo único que hace es quitar la identidad de la técnica y hacerla más similar al baile de la fusión. A pesar de este problema, la fusión sigue presente en la versión del manga y tiene una suerte de relevancia. Relevancia si para lo tuyo el crecimiento de personajes es importante, ¿no? Esto se debe a que Vegeta, en lugar de hacerse el difícil y esperar a último momento para aceptar la propuesta de Goku, en esta oportunidad acepta sin dudarlo una vez que se entera que la Bulma del futuro murió teniendo el sueño de volver a verlo a él, así tuviera que viajar al pasado. Es una idea bastante potente porque Vegeta contempla la importancia de Bulma en su vida. De nuevo, estos son los mejores momentos de un combate, cuando son un vehículo para apreciar lo lejos que lleva el crecimiento de un personaje o avanzar la historia. No es wow literatura inglesa, pero es lo justo y necesario para este tipo de trama. Otro aspecto relacionado a la fusión, que de cierto modo amortigua la terrible nerfeada en riesgo que le dieron, es que también es algo que le puede jugar en contra a Zamasu, ya que no es un supremo, entonces también va a tener un timer en su contra, haciendo que el combate entre ambos se vuelva literalmente una carrera contra el tiempo. Pero que al final, cuando se separan, termina dificultando todavía más a los protagonistas. La historia, como ya vimos, tuvo algunos cambios. ¿Fueron todos buenos? Y algunos sí, y otros la verdad que en mi opinión no. Uno positivo sería que las historias centradas en viajes en el tiempo no son mis predilectas, son difíciles de escribir bien y en el caso de la versión animada de Black creo que fue bastante desastrosa la ejecución, ya que al tener combustible infinito en la máquina del tiempo podían ir y volver y descansar y prepararse indefinidamente en el presente, onda pueden quedarse un mes en el presente y viajar un minuto después del futuro y listo. Pero el manga hizo algo muy bueno al respecto. Metió un parche que soluciona el problema relativamente hablando. Introduce que como al no conocer bien la función de la máquina del tiempo, que ahora en lugar de viajar entre épocas lo hace entre realidades, podrían no volver al futuro de Trunks, así que el tiempo en ambas continuidades está corriendo de igual manera. Esa fue una gran idea, así sea un poco forzada,
porque mantiene hasta el último momento la tensión de tener que buscar respuestas rápido para ir a salvar el trasero de Trunks en el futuro. Por otro lado, hubo cambios, o mejor dicho, interpretaciones de las ideas de Toriyama que se ejecutaron en la serie y que acá no estuvieron presentes, que hubieran reforzado esta saga. Entre ellas podemos pensar el golpe emocional que es para Trunks ver a Gohan y el pequeño conflicto que tiene al ver que no creció para ser su maestro, pero al final tiene paz con esta idea porque se pone feliz al verlo con una familia, y es por eso que decide no decirle sobre lo que está pasando. Son las pequeñas decisiones y estos momentos de reflexión los que hacen que un personaje sea memorable. Igual, estos pequeños ecos entre los dos personajes hacen que al final de la saga Trunks sucumba en lágrimas en la despedida, en una escena muy potente y discutiblemente una de las mejores de toda esta historia. Pero en el manga todo esto no es explorado de ninguna manera, tampoco muestran la frustración de Trunks al no poder tener una vida normal. Son pequeñas cositas claves que suman mucho al personaje en la versión animada. Hay varios detalles pequeños de cosas nuevas que suman y restan, como por ejemplo está bueno que Mai del futuro interactúa con Pilaf, y no está tan bueno que Goku tenga el Hakai. Como así también hay cosas que el anime agregó que podrían sumar a la historia impresa, pero hay dos aspectos fundamentales que en mi opinión restan a la historia de Toyotaro y por mucho, y esas son: la saga de Black en la versión animada fue un poquito experimental, para los estándares de Dragon Ball, obviamente. En el sentido de que el punto más importante de la historia era saber quién era Black, y luego de tantas teorías caídas, no solo de la gente en internet, sino de los personajes, incluyendo a Bills y Whis, llegaron a que la pregunta cambiase de quién es Black a qué es Black. Había pequeños detalles como que cuando lo derrotaban se vivía agarrando el pecho dando falsas pistas de que podría ser el Goku del futuro y cosas de ese estilo, y durante un tiempo fue el aspecto más interesante de la historia, aunque fracasara en su delivery final, ya que Samas explica todo su plan y cómo llegó hasta ahí y los personajes no lo averiguaron por su cuenta. El manga no atenta volver al misterio el centro de la historia. Literalmente viene el Kibito y le dice a todos que Samas es el traidor y cómo es que consiguió el cuerpo de Goku con las superesferas y bla 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 bla. Por un lado lo entiendo porque cuando el manga estaba por esta parte, la saga de Black en el anime ya había revelado la identidad de este personaje, y no tenía mucho sentido dar vueltas sobre eso, pero a largo plazo, para aquel que conecte con la historia por primera vez vía el manga, realmente pierde ese aspecto tan fuerte de la historia. El segundo problema en mi opinión, o mejor dicho, la diferencia que le quita fuerza a la historia en relación a su contraparte animada, es la actitud y acciones de Black. Black en el anime, siendo tan cliché su idea, contra todo pronóstico es un personaje bastante carismático. Si bien tiene un lado crawling in my skin, también es interesante porque incluso en los momentos que está perdiendo se siente que disfruta lo que está pasando y por ende parece que no perdiera el control de la situación. Además, juega con la cabeza de sus enemigos de la forma más cruel y despreciable posible. Es el primer villano que en décadas hace que Goku se enoje tanto y pierda la compostura cuando le cuenta cómo mató a Goten y a Milk. Además de todo, y la cereza de este asunto, es que es más astuto. Porque por ejemplo, cuando es enviado al pasado de forma accidental, entiende el contexto totalmente y destruye la máquina de Trunks, complicando mucho la situación para los protagonistas. Si no fuera por cómo lo cerraron en la historia, podría ser lejos uno de los mejores villanos de la serie. Goku Black en el manga es un malo genérico que se vive frustrando y llorando cada vez que alguien le mete un golpe bien puesto. Es más genérico, su lado edgy es más dominante que en el anime, y de hecho ese lado Linkin Park es lo único que tiene para ofrecer en el manga. Incluso su forma de expresarse es todavía más cliché que el Black animado, y eso lo hace estar al mismo nivel que un villano genérico de las películas, en mi humilde opinión. Entonces, ¿es el manga peor que el anime? Y la verdad que no, tiene un montón de ideas que mejoran aspectos de la historia, el ritmo para narrar de Toyotaro mejora un montón y ya no satura tanto las hojas con viñetas. A pesar de esto, tampoco se puede decir que es indiscutiblemente mejor que el anime. Ambas tienen méritos y problemas propios, como así también compartidos. La versión definitiva de esta historia se encuentra en algún punto intermedio entre ambas interpretaciones. Igual con todo y eso, sigue conservando algunos problemas estructurales ridículamente fuertes que no son poca cosa, como el botón de Seno-sama, que literalmente mata la tensión en el minuto 1 del conflicto una vez que a Goku se lo dan. Además, en ambas versiones está el problema de que Samas involuciona progresivamente como personaje a un malo genérico, haciendo quedar a Cell como un personaje shakespeariano en comparación. Igual, a pesar de esto, disfruté mucho la lectura en esta oportunidad, ya que los cambios positivos me dieron una buena sorpresa y hasta una experiencia un tanto diferente en un buen sentido. Muchas gracias a los Patreons en pantalla, y para todos aquellos que estén interesados nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nos vemos la semana que viene.
もうぜドラゴンボール世界で一等スリルな秘密探そうぜドラゴンボール世界で一等愉快な奇跡この世はでかい宝島そうさ今こそアドベンチャー胸ワクワクの愛がぎっしり色とりどりの